Imagina que eres amante de las emociones fuertes y te gusta el turismo extremo, o simplemente decides sumergirte dentro de un submarino a las profundidades del mar en busca de una nueva experiencia, tal vez por conocimiento, diversión o tal vez como parte de tu trabajo. Te sumerges a 4000 metros debajo de la superficie del océano y de pronto algo sale mal y te encuentras atrapado en un espacio reducido junto a otras 4 personas, sin ninguna comunicación con el exterior, sabiendo que el oxígeno se acabará dentro de poco y que las posibilidades de salir con vida son pocas. Eres tú y otros 4 tripulantes en contra de la presión del agua en las profundidades del océano Atlántico, un océano profundo, frío y oscuro, en donde aunque no quieras, no queda más que pensar en una cuenta regresiva. Solo un puñado de personas ha visto los restos del Titanic en persona, ya que muy pocos tienen lo que hace falta para hacer esto posible, como lo son recursos económicos, acceso a expertos y la voluntad de aceptar el importante riesgo que implica sumergirse a tantos metros bajo la superficie del océano. Pero para quienes cuenten con los medios y estén dispuestos a correr el riesgo, la empresa de turismo e investigación OceanGate Expeditions ofrece misiones que permiten a los clientes explorar las profundidades del mar. Pero, ¿qué es OceanGate y por qué se volvió tan mencionada en estos últimos días? Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal Biblioteca Paranormal. OceanGate Inc. es una empresa privada que opera en Everett, Washington, Estados Unidos, la cual ofrece soluciones sumergibles, como lo son submarinos capaces de navegar sobre la superficie del agua o debajo del agua, y estos son tripulados para la industria, la investigación y la exploración. La empresa fue fundada en el año 2009 por el ingeniero aeroespacial Stockton Rush. Entre sus sumergibles se desarrolló el submarino Cyclops 1, creado para 5 personas y que es capaz de alcanzar profundidades de hasta un máximo de 500 metros, o su ya famoso Titán, una embarcación también para 5 personas hecha de fibra de carbono y titanio, el cual es capaz de sumergirse hasta 4000 metros bajo la superficie y utilizado en las expediciones del estudio del sitio de los restos del Titanic, siendo su primera expedición en el año 2021, y desde entonces OceanGate lanzó con éxito expediciones a los restos del Titanic en 2021 y 2022. Vivir esta experiencia única en la vida tiene un costo de $250,000 por persona, esto según el sitio web de la empresa, por lo que solo pueden acceder a ella personas de altos ingresos. Lamentablemente, el día domingo 18 de junio de este año 2023, una embarcación sumergible con 5 personas a bordo se reportó desaparecida poco después de salir a explorar el lugar del naufragio del Titanic en el Atlántico Norte. El sumergible de nombre Titán perdió el contacto con el buque de superficie 1 hora y 45 minutos después de iniciar la inmersión. A bordo de la embarcación se encontraban 5 personas, entre ellas Stockton Rush, fundador de la empresa y director ejecutivo de OceanGate Expedition, y quien operaba la nave; Hamish Harding, un empresario y explorador británico; el empresario británico Shahada Dawood y su hijo Suleiman, de una de las familias más adineradas de Pakistán; y Paul Henry, un experto marítimo francés que ha estado en más de 35 inmersiones al sitio del naufragio del Titanic. Las autoridades afirmaron que el Titán partió con un suministro de aire respirable para 96 horas aproximadamente, y de no encontrarse a tiempo, podría quedarse sin oxígeno el jueves por la mañana, pues no había forma de llevar más oxígeno al sumergible, por lo que el día lunes 19 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con las autoridades canadienses y buques comerciales, pusieron en marcha una operación de búsqueda y rescate.
La búsqueda del Titán se volvió compleja desde el momento en el que se supo la profundidad a la que había que descender, pues había que enfrentar una presión aplastante durante el largo descenso, además de influir las condiciones meteorológicas, la falta de luz por la noche y el estado del mar y la temperatura del agua. Esto por un lado, pero por otro lado habría que considerar otros riesgos a los que se podría enfrentar el sumergible Titán y sus tripulantes, como el quedarse sin energía eléctrica, ya que si esto pasaba, no habría fuente de calor y a esa distancia bajo la superficie la temperatura podría bajar a 0 grados, provocando hipotermia en los tripulantes, o el quedarse sin oxígeno, que como ya mencioné antes, este solo tenía una durabilidad de 96 horas. Algo que dio mucho de qué hablar en redes sociales fue que el sumergible Titán era controlado con un joystick gamer, aunque esto no era ningún problema, pero llamó mucho la atención en redes sociales. Mientras se hacía la búsqueda, se daba a conocer por diferentes medios que ya en 2 ocasiones se habían realizado advertencias sobre posibles fallas de seguridad del sumergible Titán. Una de ellas fue realizada por un ex empleado de OceanGate, quien fuera director de operaciones marítimas de la empresa, y quien expresó su preocupación en un informe de inspección de la nave, pues enfatizó el potencial peligro para los pasajeros del Titán cuando el sumergible alcanzaba profundidades extremas, pero reclamó que sus advertencias fueron ignoradas. Por otro lado, una carta enviada en marzo de 2018 a OceanGate por la Sociedad de Tecnología Marina y publicada por el diario The New York Times afirmaba que el enfoque experimental adoptado por OceanGate podría tener resultados negativos, desde menores hasta catastróficos, pues es importante saber que el sumergible Titán era descrito por la compañía como experimental, además de que no fue certificado ni clasificado, pues la certificación de submarinos no es obligatoria, lo que significa que nunca se verificó que el vehículo cumpliera con ciertos estándares en aspectos que incluyen la estabilidad, resistencia, seguridad y rendimiento, lo cual, de haberse realizado, se habría revisado periódicamente para asegurarse de que aún cumple con estos criterios. Y lamentablemente se dio a conocer que un reportero de la cadena CBS, quien viajó en el Titán en el año 2022, mencionó que quienes abordaban el sumergible firmaban antes una exención. En ella se afirmaba que es una embarcación submarina experimental y que no fue aprobada ni certificada por ningún organismo regulador, que podría causar lesiones físicas, traumas emocionales o la muerte, por lo que siendo esto real, los resultados catastróficos eran de esperarse tarde o temprano. Pues el destino del Titán era descender a los restos del Titanic, que fue el mayor buque de vapor del mundo, y que chocó contra un iceberg a los 4 días de su primer viaje transatlántico en abril de 1912. Se hundió en el fondo del océano, y más de 1.500 personas murieron. El naufragio fue descubierto en pedazos en 1985 y sobre él existen muchas historias, así como muchas teorías conspirativas bastante interesantes sobre su hundimiento. Y este se encuentra a 3.800 metros aproximadamente bajo la superficie del mar, por lo que la presión a esa distancia es aplastante. La búsqueda del Titán se realizó desde el día lunes 19 al día jueves 22 de junio del año en curso 2023, y siendo este último día cuando dio a conocer la ya temida noticia del sumergible Titán y sus tripulantes, pues se encontraron restos los cuales se ubicaron en el fondo del océano aproximadamente a 500 metros de la proa del Titanic y se localizaron aproximadamente a las 8:55 de la mañana hora de Miami. Basado en los escombros que se encontraron, lo que aparentemente ocurrió fue que la cámara de presión del sumergible no sostuvo a esas profundidades la alta presión, lo que causó una implosión instantánea, provocando la muerte de los 5 tripulantes, y aunque la implosión repentina habría causado su muerte en cuestión de milisegundos, siendo una tragedia indolora y de la cual no habrán sido conscientes debido a su inmediatez, es difícil imaginar la desesperación y el temor por lo que pasaron minutos antes. Un tema que también ha dado bastante de qué hablar es las similitudes y coincidencias que existen entre lo sucedido con el Titán y el Titanic,
pues el director de la película Titanic, James Cameron, se mostró sorprendido por su similitud con el caso real del propio Titanic, y comentó que le llamaba la atención la similitud con el propio desastre del Titanic, en el que el capitán fue advertido repetidamente sobre la presencia de hielo delante de su barco, y sin embargo se dirigió a toda velocidad hacia una zona helada, pues asimismo ya se había advertido a Stockton Rush sobre los riesgos que corría el sumergible si éste se sometía a mucha presión. Otra similitud entre las historias de ambos casos es que tanto el submarino Titán como el transatlántico Titanic se encontraban entre sus pasajeros los dueños de las compañías detrás de las naves. El propio Stockton Rush además es protagonista de otra curiosa coincidencia entre ambas naves, ya que según detalló The New York Times, su esposa Wendy Rush es descendiente de una de las parejas que murió cuando el Titanic se hundió. Dicha pareja, fallecidos en el Titanic, y su historia se da a conocer en la película de James Cameron, estrenada en 1997. Otro detalle en particular y que varias personas apuntaron respecto a estos dos casos es que ambos viajes apuntaban principalmente a ofrecer un servicio al que solo podían acceder personas con una gran capacidad monetaria. Y por último, y también muy mencionada ya, es la novela El naufragio del Titán, escrita por Morgan Robertson en 1898, 14 años antes de la catástrofe del Titanic en 1912, y es sorprendente las similitudes entre la historia real y la ficticia, pues ambos, tanto el Titanic real como el Titán de la novela, naufragaron en su viaje inaugural. Ambos fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles. Ambos tenían un tamaño muy parecido. Los dos portaban 3 hélices y 2 mástiles. Los dos emprendieron su primer y único viaje en abril. El Titanic tenía 20 botes salvavidas por 24 del Titán, y en ambos casos su capacidad apenas servía para acoger a la mitad de pasajeros. El Titanic golpeó con el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el Titán lo hizo a 25. Ambos se hundieron aproximadamente a 372 millas al sur de Terranova. El Titanic navegaba de Europa a Estados Unidos, mientras que el Literario lo hacía en sentido inverso. El insumergible Titanic se hundió y más de la mitad de las 2.223 personas a bordo murieron gritando por ayuda. El indestructible Titán también se hundió y más de la mitad de sus pasajeros murieron. Solo 13 sobrevivieron de los 3.000. Y para cerrar este curioso y perturbador capricho del destino, el nombre del barco en la novela coincide también con el del submarino Titán. Conforme pasan los días del lamentable suceso, se ha hablado bastante al respecto, y las teorías conspirativas no se han hecho esperar, pues en redes sociales ya circulan comentarios en los que resaltan que la noticia de lo sucedido no es más que una cortina de humo para cubrir otros sucesos que quieren pasar desapercibidos. Pero ¿tú qué opinas? Sea como sea, la noticia no deja de ser lamentable, por lo que con el presente video no es la intención desinformar y mucho menos ofender la memoria de los fallecidos. Todo lo contrario, en honor a su memoria y que descansen en paz. Si mi video te gustó, dale manita arriba, suscríbete a mi canal Biblioteca Paranormal y activa la campanita de notificaciones, que estaré subiendo más videos como este. Gracias por llegar al final de mi video, te veo en el próximo. Bye.